Bueno, muchas gracias, Jonathan, también gracias a todos los que han participado. Es bien bonito ver ahí cómo cada uno se prepara de diferentes maneras, cómo espera también a veces el martes para hablar un rato, ver a tus amigos, a tus hermanos y para compartir un tiempo. Ahora queremos hablar específicamente sobre un salmo que es el Salmo 20. Eh, y es bien interesante, te voy a dar un poquito de contexto de qué es lo que pasa con esos salmos. El Salmo 20 y 21 son parecidos. El Salmo 20, antes de salir a la guerra, en aquellos momentos, en el tiempo de Rey David y todo, antes de salir a la guerra, cantaban ese salmo y cuando regresaban, cantaban el Salmo 21. Entonces, el Salmo 20 tiene un contexto un poco de pedirle a Dios en un momento que es difícil porque van a una guerra. Y comienza el pasaje de esa manera similar. En ese momento no sabemos qué guerra iban a pasar o qué situación iba a pasar en ese momento, pero sí sabemos que le iban a pedir a Dios ayuda por lo que iba a pasar en ese momento. Y te voy a compartir para que lo leamos un poco antes de comentar un poco más y así sabes un poco más de lo que estoy hablando. Te voy a compartir el pasaje. Salmo capítulo 20, lo vamos a leer todo rapidito, dice: que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Tiempos de dificultad en ese momento iba a ser una guerra. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas sus dádivas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos sus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste todas sus oraciones. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido y le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Algunas naciones se jactan de sus caballos y de sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria a nuestro rey, oh Señor, responde a nuestro grito de auxilio. Quiero centrarme ahorita en el versículo 1, en específico en esa parte que dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad y que el nombre de Dios de Jacob te protege de todo mal. Primero, no sé si lo hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, quien escribe este salmo es el rey David. David, si no recuerdas mucho de él, pero hace bueno, al principio no recuerdo bien si fue la segunda elección o la segunda reunión que tuvimos, allá en marzo, hablamos sobre cuando David enfrenta a Goliat. Y él se da cuenta, bueno, es un muchacho de 16 años y se va a enfrentar a un guerrero súper experimentado. Y él pelea, cuando va y se pone enfrente de Goliat, él sabe que está a punto de pelear una guerra, pero no cualquier guerra, o sea, no una pelea por él, por su dignidad o por algo que él quisiera o para ganar un territorio o algo así. Realmente él iba para pelear por Dios. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Un poco de contexto de qué es lo que pasa en esos momentos. Cada ciudad o cada país tenía su Dios. Israel, nuestro Dios, el Dios que creó todo, pero cada país tenía su propia ciudad, su propio Dios, perdón. Entonces, a veces el hecho de entrar a una guerra era decirle al otro, nuestro Dios es el Dios poderoso. Entonces, casi siempre venían en contra de Israel a atacarlo. Interesantemente, a veces Israel ganaba y a veces Dios permitía que le ganaran y tenía un propósito para eso. Pero en ese momento lo habla David, alguien que ha peleado muchas guerras, o sea, alguien que es súper experimentado. Y no sé si tú en algún momento has pensado, bueno, yo probablemente no he pasado ninguna guerra, o sea, nunca ni siquiera he tocado un arma, pero el versículo específicamente dice, o clama al Señor en un momento de dificultad, que en ese momento era la guerra y en ese momento puede ser otras cosas. Puede ser esta pandemia, puede ser algo que esté pasando en tu familia,
O puede ser algo que te esté pasando a ti. Al igual que David era un experto ya en pasar guerras, pero a veces algunos de nosotros somos expertos en pasar dificultades. Pasamos momentos difíciles, híjole, y a cada rato, vea, cualquiera podría decir, y yo tengo un combo, vea, de todas las cosas malas que me pasan. O sea, si supieras todo lo que a mí me pasa. Pues David también, David le pasaban cosas. Y creo que parte interesante es que a veces, y lo comentaba el martes pasado, a veces vemos a las personas, ya sea que están en la Biblia, o a los líderes, y pensamos en ellos como unas personas que ya están terminados, o sea, ya terminó todo el proceso, ya son perfectos y están bien. David era alguien que tenía una relación con Dios. Dios le describe a él como alguien que tenía el corazón igual que Dios. O sea, realmente había una amistad entre Dios y David, pero aún así pasó pruebas y pruebas muy difíciles en su vida. Y escribe este salmo pidiendo a Dios ayuda, pidiendo a Dios probablemente desde su corazón, sabiendo que él solo no puede hacer las cosas. Y entonces le pide a Dios que él haga las cosas en lugar de él. Y a veces pensamos que a veces ya terminamos todo, o vemos a un líder, a un pastor, o a mi discipulador, y decimos, ya tiene todo bien, o sea, no tiene ningún problema. Yo creo que es todo lo contrario. Bueno, a pesar de que mi superhéroe favorito es Superman, siempre le veo el lado negativo de Superman en que siempre lo hacen demasiado la ley, en que siempre gana. O sea, si no está Superman, nadie gana, vea. Y cuando llega Superman, siempre es lo mejor, vea, y termina ganando sobre cualquier cosa. Pero siempre me ha llamado la atención, y yo lo decía en broma cuando teníamos en la reunión de programa, pero siempre me ha llamado la atención el Chapulín Colorado. No sé si alguna vez lo viste, vea, o si alguna vez te ha llamado la atención. Realmente era una persona o era un superhéroe, no sé si alguna vez lo viste, pero un superhéroe que tenía miedo, que era vulnerable, que de verdad le afectaban las cosas, y que cuando enfrentaba algo tenía ansiedad, tenía angustia, se preocupaba, y a veces incluso no era él que resolvía las cosas, sino una serie de situaciones. Y a veces queremos compararnos con un superhéroe, ya sea Superman, por ejemplo, la Mujer Maravilla, Batman, o superhéroes que nosotros vemos y decimos, wow, o sea, esos superhéroes son increíbles, pues, o sea, no necesitan ayuda de nada y lo saben todo, vea, Iron Man con una superinteligencia y con un montón de dinero, Batman igual, o cualquier superhéroe, ¿verdad? Tiene su superpoder y ese lo hace la ley ante cualquier problema que tiene. Pero nosotros somos vulnerables. O sea, cuando pasa algún problema, mi corazón sí resiente los problemas que están pasando. Y eso es lo que le está pasando a David en ese momento. Va a una guerra y él siente en su corazón que de verdad está pasando un momento difícil. Y va a pasar un momento difícil. O sea, va a enfrentar un momento en el que puede incluso temer contra su vida. Y justamente eso es lo que él le pide a Dios. Dios, ayúdame en eso que va a pasar. La segunda frase del pasaje, te lo voy a volver a poner por si acaso no tienes tu Biblia ahí abierta, pero te lo pongo, que dice que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Para mí esa frase es clave y es súper importante. Yo no sé si tú te recuerdas quién era Jacob, pero Jacob en la Biblia, y si tú tienes oportunidad de leer Génesis, está en los primeros capítulos, de los 50 capítulos más o menos que tiene, es entre los primeros 10, si no me recuerdo. Pero Jacob, no, perdón, un poquito más adelante, mucho más adelante, la verdad que está en el último, perdón. Pero Jacob es alguien que miente, es alguien que, que hace cosas malas a veces, que a veces peca y hace cosas que no está bien. Sin embargo, cuando vemos este pasaje, me llama la atención que Dios no se avergüenza. O sea, Dios no dice que Él es un Dios de una persona perfecta. Todos sabemos, y si tú has leído y conoces la historia de Jacob, sabes que él ha hecho cosas malas a veces. Sabes que su carácter era egoísta muchas veces. Sabes que Jacob era una persona que era embustero, por decir otra palabra. O sea, tendía trampa incluso a su propio hermano. Pero Dios aún así eligió
a Jacob a pesar de sus errores. Y yo no sé con qué errores tú has venido ahora. Por ejemplo, yo no sé si tú has venido luchando estas semanas y más que estás en tu casa o que a veces te quedas solo o cualquier otra cosa. No sé si te has quedado luchando con pornografía, con masturbación o con cosas difíciles o con pecados que tú tenías y que ahora que estás tú a veces solo en tu cuarto o que puedes estar más tiempo en tu cuarto solo, eh, ahora estás luchando más con esas cosas. Yo no sé cómo tú o con qué pecados tú has venido ahora. Pero lo interesante es que Dios no nos desecha por el pecado que tenemos, sino que Él nos puede aceptar a pesar del pecado que tenemos. Todo depende de la actitud de nuestro corazón, o sea, cómo vengo yo hacia Él. Si yo quiero venir y entonces entregarme del todo en mi vida y aceptar lo que Él quiere para nosotros, el plan que Él tiene para nosotros. Que específicamente dicen otros pasajes que Él tiene un plan de bien para nosotros, mucho mejor que incluso lo que nosotros pensamos. Entonces Dios acepta a las personas que se equivocan, a las personas que pecan, a las personas que a veces nos equivocamos. Yo me equivoco muchísimo y no se avergüenza de nosotros, sino que Él ve el corazón humillado y entonces lo restaura y trabaja en él. Como en este caso de Jacob, igual lo hizo con David, que son ejemplos los dos de pecados fuertes. Yo no sé si alguna vez has visto algún programa en la televisión sobre la Biblia, pero es interesante que a veces tratan de desencubrir o de hacer ver mal a la Biblia, mal, en teoría, diciendo como, miren, en la Biblia se habla de sexo y en la Biblia se habla y hay violaciones en la Biblia y esto, ¿cómo es posible? Es que la Biblia no encubre pecados, que la Biblia no está mostrando personas perfectas. A la única persona perfecta que presenta es a Jesús, porque Jesús es Dios. Pero tiene su propósito y es que Dios, Jesús, va a trabajar con personas imperfectas, personas que saben que están mal y entonces las va a transformar. Y Él va a ir trabajando. Él dice que nos escoge con un propósito y nos va transformando poco a poco. Entonces, ese versículo a mí me gusta y me llama la atención cómo empieza, porque es como, qué increíble que dos personas que de verdad tienen tantos problemas en su vida y que la están pasando mal o la van a pasar mal, Dios está con ellos. Cuando sigue el pasaje, te lo voy a compartir otra vez, dice que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén, que se acuerde de todas sus deudas y mire con agrado tus manos quemadas, y que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos sus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste todas tus oraciones. Por el momento hasta aquí lo voy a dejar y voy a después seguir con otro. Pero es interesante cómo en el pasaje entonces comienza a decir, miren, a pesar que sabemos que van a haber momentos difíciles, a pesar que hay situaciones que la están pasando mal y que ustedes, o sea, nosotros como personas, ustedes tampoco son perfectos, que el Señor obre en esas cosas. O sea, que el Señor en los planes que tú tengas, que te ayude. Que en los planes que tú estás preparando, que tú estás diciendo, bueno, yo quisiera poder terminar bien mi materia, ¿vea? O el colegio, o esa materia que me está costando mucho, entonces el Señor te puede ayudar. Otra cosa que te puede estar afectando bastante puede ser en tu relación con tu familia, con tus papás. Es mucho más fácil que en este tiempo hay más momentos en los cuales pueden haber roces o enojos o peleas con tus papás o con la familia con que tú estás viviendo. Es mucho más fácil. Uno de tus propósitos que te puedes poner es tratar de tener una buena relación. Yo estoy seguro que los días que hacen falta de cuarentena, tú no quieres seguir peleándote todos los días. Quisieras que todas las cosas fueran tranquilas y pues sí, todavía es más estresante vivir todo esto con más peleas y con más situaciones difíciles. Yo estoy seguro que si es así, el Señor te va a ayudar y va a tratar de ayudar en tu carácter, en el carácter de tus papás, de tu familia. Y ir viendo cómo se va mejorando. Realmente este pasaje, lo que a mí me gusta es cómo se puede ver un Dios interesado en estar ahí cuando lo necesitamos también. Es cierto,
A Dios no solo lo podemos buscar solo cuando tenemos problemas, eh, pero cuando tenemos problemas Él está ahí. A Dios no lo podemos agarrar como bombero. O sea, cuando hay fuego, va a venir corriendo a apagarlo, pero Él va a apagar cuando hay fuego. O sea, Él lo va a hacer, no es que lo va a dejar de hacer. Él lo hace y de verdad que lo hace con un gran amor y tiene un propósito para cada cosa que está pasando en nuestra vida. Y eso es muy interesante y es muy bueno, porque Dios es tan bueno con nosotros que permite que pasen estas cosas para que vayamos aprendiendo. Interesante cuando la pregunta de por qué un Dios tan bueno permite que pasen estas cosas, que aparentemente hacen mucho mal en muchas cosas, en la economía, en la salud, en las dinámicas familiares, sociales, económicas y todo lo demás. Pero Dios, al contrario de lo que nosotros o de cualquier persona podría creer, exactamente porque Dios es bueno, permite que esas cosas pasen, porque te va ayudando, va viendo y haciendo que nos acerquemos más a Él, que vayamos abriendo a veces nuestros ojos a cosas que no veíamos antes, a tener momentos con Dios los cuales no teníamos antes. De verdad me alegra cuando me escriben y me dicen, mira, fíjate que he estado leyendo esto, o mira, fíjate que oraba por mí, por esta situación que está pasando, y después cuando hablamos me dicen, de verdad, me ha ayudado mucho, hemos mejorado esto en la casa, esto ha pasado, pero a pesar de eso, y a pesar de que a veces hay cosas buenas que nos están pasando, también hay cosas malas que a veces nos están pasando. Y, como te repito, yo no sé qué cosas estás pasando mal en tu vida en estos momentos, pero sí estoy seguro que Dios sí está contigo en esos momentos, que Dios sí te puede ayudar en esos momentos, que Dios no te deja abandonado, que Dios no te deja a un lado, sino que Dios está ahí. Tú me podrías decir, yo tenía un amigo que una vez salimos a comer y él me decía, mira, fíjate que de verdad me cuesta creer que Dios escuche mis oraciones. Yo le pregunté por qué y él me decía que nunca le escucho, o sea, nunca escucho sus respuestas. Y la verdad es que si querés tener una relación con Dios como lo tendrías con una persona normal, es casi imposible. Yo creería que es imposible porque yo, por ejemplo, tenemos la oportunidad de que con Rebe pasamos las 24 horas acá. Si yo le hablo, ella me contesta de una vez, vea. Si ella me pide algo, yo se lo puedo llevar casi que enseguida. Pero Dios es diferente. Dios sí responde y responde siempre, pero a veces no responde de las maneras que nosotros queremos. Dios no responde a veces con un mensaje de texto, vea, y te va a decir, sí, vea, ya era hora que hablaras, entonces ya te voy a escribir, vea, ya te voy a contestar. Dios no te deja en visto, sino que Dios sí te contesta. Dios, yo le decía en esa vez, muchas veces lo que a veces queremos es que Él conteste de una manera sobrenatural y que escuchemos su voz así realmente, vea, y digamos, ay, en un sueño me imaginé a Dios y Él, bueno, soñé con Dios y Él me estaba contestando esto. Entonces yo le dije, muchas veces lo que tenés que hacer es ir a la Biblia, seguir estudiando, porque ahí es a donde Él te va a contestar muchas cosas. Otras veces va a ocupar a tus papás para decirte una respuesta que Él ha enviado. Muchas veces va a ocupar a tus líderes. Y muchas veces puede ocupar a otras personas o a otras situaciones. Pero Dios se va a contestar de diferentes maneras y va a poner situaciones en las cuales Él te va a responder. Y Él va a ordenar las cosas a pesar que a veces no lo veamos. O sea, Dios sí va a responder las cosas. Y Dios sí está dispuesto a poder responderlo. Pero a veces no va a ser la respuesta que querramos y tampoco va a ser a veces la manera en que nosotros queremos. En esta parte del pasaje, estos versículos, específicamente, se ve un Dios que sí está dispuesto a ayudarnos. Pero, en algunas otras veces lo he hablado, en especial cuando nos reuníamos en la iglesia, pero muchas veces estamos acostumbrados justamente al servicio rápido. En este caso, por ejemplo, yo cumplí años hace como 3 semanas. Pedimos una pizza porque es mi comida favorita. Rebe la pidió y creo que en media hora o menos ya estaba acá. O sea, una respuesta súper rápida. Y a veces creemos que con Dios necesitamos tener un servicio rápido. Y yo le hablo a Dios
y espero que venga rápido la respuesta. Pero al final Dios hace las cosas en el tiempo que son lo mejor. Para mí, lo mejor es que fuera en media hora y que contestara súper rápido. Pero a veces Dios no tarda media hora, a veces Dios tarda 1, 2, 3, 4 horas, o a veces días o meses, o a veces incluso ha contestado mucho antes de media hora. Porque al final, Él tiene un mejor plan que yo. Él tiene un mejor plan y mejor ideas de lo que yo hubiera pensado. A veces contesta rápido, como a veces contesta más lento de lo que yo quisiera. Pero el Señor sí está trabajando en ti. Y el Señor sí está respondiendo las cosas. Y Él lo va a hacer. A veces te va a decir que no a alguna petición que tú tengas, pero te va a contestar de una mejor manera. Te va a dar algo mejor. Dios es increíble, o sea, no lo podemos entender. Realmente yo quisiera a veces entender a Dios, pero a veces no lo puedo entender en todas las cosas y cómo Él lo maneja. Yo quisiera poder entender y decir, pero si yo llego y hablo y le digo esto, yo espero que me conteste esto. Pero a veces Dios contesta otra cosa y Dios me ayuda con otras cosas para mejorar lo que yo estoy pidiendo. Dios es increíble, realmente a veces no lo entiendo, pero aún así yo sé y estoy seguro que Él está haciendo las cosas para lo mejor para nosotros. Para terminar el pasaje, te voy a compartir lo último que dice. Dice, ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido y le responde desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Y algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Antes del último versículo, solo te quiero decir algo. Muchas personas en lo que confían es en lo que tienen. En este caso, por ejemplo, no podemos hablar de caballos y carros de guerra, pero esa era la mayor tecnología que ellos tenían. O sea, si querían llegar a un lugar, tenían que ocupar caballos. Si querían ganar algo, tenían que ocupar carros de guerra. En sentido de una, ¿cómo se llama? Perdón, en sentido de una guerra. Permítame. Creo que ya vi que era lo que pasaba. Que se escuchaba una música, preguntó alguien. Yo lo tenía activado sin querer. Muchas veces confiamos en las cosas que nosotros tenemos o en las cosas que nosotros podemos manejar. Y cuando a nosotros se nos sale de las manos la situación, o cuando a nosotros se nos sale de las manos el control de las cosas, entonces nos desesperamos. Al final nosotros en quien tendríamos que confiar es en Dios. Por eso al final dice el versículo 9, da la victoria a nuestro Rey, oh Señor, responde a nuestro grito de auxilio. Y es que con Dios, lo interesante es que Él sí responde a nuestros gritos de auxilio. Yo he tenido muchas veces que tener o llegar al punto de gritar en auxilio en alguna situación, de sentirme tan agobiado que tengo que llegar a Él totalmente arrodillado en mi corazón y decirle, Señor, yo ya no puedo más, solo tú puedes hacerlo. Es justamente la idea de lo que Él está proponiendo acá. Y si hay algo en esa noche que tú necesitabas decir, Señor, yo necesito ayuda en esto, te estoy pidiendo auxilio porque yo no puedo más. Ya sé, hemos hablado de diferentes cosas, hemos hablado, en ese tiempo hemos hablado ya sea de situaciones difíciles que te estén pasando, como hasta pecados que te estén pasando. Y las dos cosas, con un grito de auxilio del Señor, Él te va a ayudar de alguna manera. Déjaselo a Él para que Él trabaje en tu corazón. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por todas las cosas que tú haces por nosotros y estamos seguros que tú estás trabajando en nosotros. Ayúdanos a tener la humildad en confiar en ti, en que tú eres la persona que me va a salvar, en que no hay otro superhéroe que va a ayudarme a salir de las cosas. El único superhéroe que me va a sacar de estas cosas, que me va a rescatar, que me va a escuchar, que va a estar pendiente de mí, solo eres tú, Señor. Y perdóname si a veces no me he acercado a ti. En el nombre de Jesús.